manera de ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 30 de agosto del año 2022. Voy a comentar con usted algo relacionado con esta frase que es común escuchar de aquellas personas que no sé si porque carecen de la capacidad analítica necesaria para encontrar las diferencias entre Venezuela y México, fácilmente dicen, es que vamos a una dictadura chavista. ¿Recuerda usted aquellas expresiones estridentes de Gilberto Lozano y cosas? Y vamos a una dictadura chavista, ¿no? Y que vamos igual que Cuba y que Sao Paulo y una bola de tonterías sin sustento alguno. Y que esos son los pasos que siguen allá. Muy bien. Pero la que más abundaba, vamos a decir, en boca de muchos, era vamos a una Venezuela. Y por allá no faltaba alguien que grababa algo en Venezuela. Amigo mexicano, nosotros queremos decirle que así empezó Chávez y esto, etcétera, etcétera. Y Venezuela para acá y hacia allá. Muy bien. Siento decirles que hoy deberíamos ver lo que están haciendo los venezolanos y tratar de reproducir esa actitud. Me explico. Hace 1 o 2 días, una cosa así, ayer o anteayer, me tocó ver un video donde va en un carro, carro descubierto, va Nicolás Maduro con sus contrapaches y militares ahí, pasando revista, no sé, con motivo de X o Y celebración. Y de repente empieza a acumularse la gente alrededor del vehículo, el cual se ve impedido de continuar, y empiezan a golpear el vehículo, a quererse subir a donde va él, y empiezan a lloverle piedras, proyectiles de índole diversa, de tal manera que corrió en ese momento peligro la integridad física de Nicolás Maduro. Y ahí fueron varios minutos donde el video muestra la desesperación de los guardaespaldas de Nicolás Maduro. Ante lo que muestran esas imágenes, va a ser difícil que en una fecha muy próxima Nicolás Maduro se atreva a salir en público otra vez en condiciones similares. Es evidente que buscarán su aparato de seguridad, en primer lugar, no dejar que se acerque, no sé, a 50 metros o alguna cosa así, pero buscar pues que no se presente una situación tan de alto riesgo para la integridad física del presidente de Venezuela como la que evidencian las imágenes que le comento. Un poco más atrás, hace unos meses, en Cuba, a raíz de la carencia de alimentos, medicinas, etc., miles de cubanos salieron a la calle a protestar por ese desabasto y por la prácticamente nula respuesta de la camarilla en el gobierno de ese hermano país. Y le doy un tercer ejemplo que muestra el nivel de temor de la dictadura cubana a la protesta de los ciudadanos. El lema de la revolución cubana ya hace varios decenios. Recuerde usted que los barbudos o el grupo de personas que acompañaron a Fidel a la Sierra Maestra llegaron a La Habana el 1 de enero de 1959. Y Cuba prácticamente es un país inexistente, destrozado, en ruinas, y que vive prácticamente de las remesas que los familiares de quienes se quedaron en la isla les envían desde Estados Unidos. Algunos países que son afines ideológicamente compran esta baratija de los médicos cubanos y que así ya te van tantos millones de dólares, porque ya se les acabó el apoyo que les dio por 2.500, 3.000 millones de dólares al año Hugo Chávez,
Y ahorita, pues Venezuela casi está en las mismas condiciones de Cuba, de tal manera que nada les puede dar. Y México entra al quite ahí con algunos cientos de millones de dólares. Y estos cubanos salen a protestar, a exigir atención de parte del gobierno, etc. Y en aquellos años había un lema que creó seguramente Fidel Castro, porque recuerde usted que todo en Cuba lo creó Fidel Castro. Antes de él y de su llegada el 1 de enero del 59, nada había en Cuba. Muy bien. Y era el lema patria o muerte venceremos. Ante la destrucción total de ese país, que tenía un nivel de vida mucho mejor antes de la llegada de los barbudos a La Habana, frente a lo que es hoy, esto es una desgracia y aquello era casi el paraíso terrenal. Y un grupo de músicos, compositores, se unieron para crear una canción que en vez de Patria o Muerte se llamó y se llama, la puede usted escuchar en YouTube, Patria y Vida. Un rap, creo que es, una cosa así. Y ahorita el autor de esa letra y alma de ese ejercicio musical de protesta, lo condenaron a 25 años de prisión. Esa es la revolución cubana que no se le cae de la boca a Jacob Polensky, alias Citlali Ibáñez, que no se les cae de la boca a los Polancos, a los Citlalis, la otra que sí se llama Citlali, y así, una bola de descerebrados, ¿verdad? Pero que no se van a vivir a Cuba, por supuesto. Ellos quieren aquí sufrir con los neoliberales en la economía de mercado. Muy bien. Tenemos entonces dos ejemplos importantes de protesta, de valor cívico para salir a protestar. El caso de estos incidentes en Venezuela, donde los cubanos, donde los venezolanos, a pesar de la férrea dictadura que tiene, que empezó con Chávez y ahora con Maduro se mantiene, manejada y administrada totalmente por policías cubanos, especializados en el control de la población, se atrevieron a hacer esa protesta, igual que los cubanos se atrevieron. En cambio, en México, el desastre que ha generado López es más profundo, simplemente por el tamaño del país, porque teníamos una economía mejor que creció durante 30 años 2.3, 2.4% y creando 450 mil empleos formales al año. Eso lo destruyó López en 2 años, poco menos incluso de 2 años. Ha dilapidado casi 2 billones de pesos en tonterías y proyectos sin el menor sentido económico, técnico, financiero. ¿Protesta alguien aquí? Algunas ocasiones hubo en algunas giras que golpeaban la camioneta, etcétera, pero ya ni eso. Ya ni eso hacen los mexicanos. Y dice uno, oigan, ¿por qué no son como los venezolanos? ¿Por qué no son como los cubanos y se arman de valor cívico y se atreven a hacer lo que hicieron esos venezolanos con Nicolás Maduro? ¿Por qué no se atreven a hacer lo que hicieron esos jóvenes raperos cubanos y crear una canción que amalgame el coraje ciudadano, que lo concentre y contribuya a elevar la conciencia cívico-ciudadana de los mexicanos? No. Digan lo que digan, es cierto, no somos como los venezolanos, pero tampoco como los cubanos, que tienen 63 años prácticamente de dominio de una férrea dictadura. Pues aún así salieron a la calle. Están presos, van a salir, pero por lo pronto están en las mazmorras de esas viejas prisiones cubanas, sufriendo la represión como consecuencia del temor de la camarilla de sinvergüenzas y tiranos cubanos. ¿Qué va a pasar con eso en Venezuela, con las protestas? Van a ser
levantadero de gente también, muchos de ellos inocentes. Pero lo que quiero señalar es que donde deberíamos copiar a los venezolanos y a los cubanos, ni pío decimos. Ah, pero eso sí no se nos cae de la boca. Es que vamos hacia una dictadura chavista. Es que vamos igual y que el Foro de Sao Paulo. Ojalá esos tuvieran el valor de esos venezolanos que se atrevieron, enfrentando la posibilidad de que les dispararan, a protestar por la situación que enfrentan, igual que los cubanos. Por eso yo le pediría a usted que, si es de aquellos que dicen que vamos a una dictadura chavista, se ponga a pensar que si efectivamente vamos a ser como Venezuela hoy, millones de mexicanos deberíamos andar en la calle, deberíamos estar diciendo la tragedia que es este país. Pero no, callados y sumisos, o en el mejor de los casos grupitos de 5, de 10 acá, y esto, no, pues sí, que la cosa ciudadana, y luego se van a su zona de confort. Por eso repito mi petición. Dejémonos de andar diciendo que esto va a ser como Venezuela. Nos están dando una muestra de que los venezolanos ya están hartos de Nicolás Maduro y están dispuestos a arriesgar su vida para protestar. Aquí en México estamos más preocupados por saber si el Chicharito va a ser convocado a la selección nacional y el desempeño que va a tener ese equipo mediocre que es la selección nacional en el próximo campeonato mundial en algún país del Medio Oriente. Qué diferencia, ¿verdad?, entre esos que protestaron en Venezuela. Y qué diferencia con esos raperos que lograron elevar la conciencia de esos ciudadanos oprimidos y explotados desde hace más de 60 años. Y aquí en México, como diría aquella canción que fue famosa hace unos cuantos años, suavecito, suavecito nos vamos y aplaudimos acá las mentiras que el bulto no se ha cansado de decir, y que en estos días preinforme y en 5 días posteriores al informe nos va a caer la avalancha con videos, con mentiras, con spots de disque ha hecho esto y esto. Nada ha hecho salvo destruir un país y destruir su economía. Por eso, bien nos valdría hoy ser efectivamente como los venezolanos que protestaron ahí en el video que le comenté, y como los cubanos que compusieron esa canción Patria y Vida, y se lanzaron a protestar a la calle por la falta de medicamentos. Aquí han salido padres enfrentando pues el descrédito, las ofensas, los insultos, pero todavía seguimos sin que haya medicamentos oncológicos. Vaya diferencia entre Cuba y Venezuela y este México, que supuestamente somos diferentes. Muchas gracias y lo espero mañana, miércoles, media semana. Por lo pronto le agradezco su presencia aquí en La Mañanera, la de veras, la perrona, no la chafa, esa clon que aparece ahí en Palacio Nacional. Gracias otra vez.